Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Zona fronteriza. Hemos visto que el mayor regalo que Dios nos ha dado para vivir mejor es un nuevo corazón, un llamado y la justificación de nuestra antigua manera de vivir. De esta manera, Dios nos ha equipado para seguir el camino que Él ya ha trazado para nosotros. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Hace aproximadamente 12, 13 años hubo una reunión familiar y me tocó ir acompañado de mi esposa y llevaba a mi primera hija pequeñita. Y yo no sé si estás de acuerdo, pero cuando te toca regresar a casa a una reunión familiar, sabes que regularmente va a estar llena de muchas cosas, convivencia sobre todo, pero también de preguntas y de cuestionamientos de pronto un poquito incómodos. Nosotros regresamos a esa reunión y estando ahí, de pronto la reunión dio un giro muy marcado, muy notorio. Mi familia, sobre todo mis hermanas, empezaron a generar ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos, y el tema principal era ¿por qué Jairo había cambiado de religión? Y sabes, empezaron a cuestionarme y empezaron a decirme varias cosas del por qué había sucedido esto, y de pronto la reunión se tornó un poco complicada. Aquí yo hasta ese momento no me había dado cuenta que esa reunión para mí iba a ser trascendental en mi fe. Resulta que hubo un momento en donde las preguntas dirigidas a mí cambiaron. Ya no solo eran a mí, sino voltearon con mi esposa y le empezaron a preguntar el por qué ella había hecho que yo cambiara de religión. Yo no sé si me dio más coraje o me dolió más el hecho de que me estuvieran cuestionando eso, o el hecho de que pensaran que yo era demasiado mandilón como para haber cambiado o tomado una decisión por lo que mi esposa me había dicho. Pero, ¿sabes? Todo cambió cuando de pronto mi mamá, que estaba sentada ahí en esa reunión, se paró, volteó hacia la parte farisea y les dijo algo muy claro. Yo no sé qué fue lo que sucedió y yo no sé por qué Jairo decidió cambiar, pero lo que sí sé es que Jairo hoy es una persona diferente. Jairo hoy lo veo feliz. A Jairo hoy lo veo decidido. A mí no me importa si le hablaron, si le dijeron, si le lavaron el cerebro. Lo que me importa es que hoy yo veo a Jairo decidido con lo que está haciendo. ¿Y sabes que eso cambió completamente todo? Decían por ahí, enmudeció el palenque. Yo no me di cuenta que lo que estaba sucediendo en ese lugar era algo trascendente en mi fe. ¿Por qué? Porque mi mamá se había dado cuenta que algo había sucedido en mi vida. Sabes, yo no necesité meterme en una discusión. Hubo un momento en que la discusión se tornó tan difícil que tiempo después entendí que Dios me dijo: Jairo, tú no me tienes que defender. No hay nada que tú puedas decir que te ponga a ti como el abogado de Dios. Y eso es algo que hasta el día de hoy voy entendiendo. ¿Por qué? Porque Dios me mostró que todo lo que nosotros hablemos y digamos no va a ser suficiente si nuestra vida no cambia. Romanos 8:30 dice, que es el versículo que hemos tenido como base en esta enseñanza en zona fronteriza. Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, hoy quiero darte gracias, Padre, en esta mañana, porque sé que si nosotros hoy estamos en este lugar, Padre, es porque tú tienes una palabra especial y específica para cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, que tu Santo Espíritu haga que nuestro corazón se abra en este lugar, que nuestra mente se abra y que estemos pendientes para todo lo que nos quieres decir.
Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando y no mi boca ni mis sentidos. Hoy te pido, Señor, que bendigas este tiempo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Cuando yo voy a la palabra y empiezo a entender esta historia en Romanos, yo me doy cuenta que Dios, cuando me creó ya de una manera especial. Hay un destino y hay un propósito que yo tengo. Porque la palabra dice, Él me predestinó. Quiere decir que yo fui creado con un propósito, ¿cierto? Eso lo tomamos claro. Ahora, la palabra dice que en ese camino Él también me llamó. Ahora, el llamado, ¿qué representa? El llamado es cuando tú y yo entendemos para qué estamos aquí. ¿Para qué Dios nos plantó en esta iglesia? ¿Para qué Dios me plantó en un negocio? ¿Para qué Dios me puso en una familia? Ese es parte de mi llamado. Ahora, dice la palabra que Él también me justificó. Y representa, el ser justificado representa que no importa lo que hayas hecho, no importa quién hayas sido, ni lo malo que hayas sido, hubo un momento en que tu encuentro con Jesús fue tal que Él te limpió y Él te justificó. Ahora, lo siguiente es que dice la palabra que Él me glorificó. Y sabes, este episodio que vamos a ver en Zona Fronteriza se llama El Camino. Ahora, cuando yo estudiaba esta palabra, yo me daba cuenta que yo tengo que mostrarle a las personas cuál es ese camino. Mi mamá en esa reunión se levantó y me dijo, yo no sé qué le hicieron, ni yo no sé qué le dijeron, pero lo que yo sí sé es que Él cambió. Y para mí eso fue interesante, porque para mí entenderlo representó mucho tiempo después. Juan capítulo 14, en el verso 5 dice, lo tienes ahí en tu guía, le dijo Tomás, Señor, no sabemos qué, ¿a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y fíjate la respuesta. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes? El camino, entender lo que representa el camino, es entender que Jesús es la única puerta, es el único lugar a donde yo puedo ir para llegar a cumplir mi propósito y mi destino. Jesús, dice esta palabra, Jesús es el camino. Ahora, lo más importante aquí es que tal vez tú y yo hoy entendemos que Jesús es el camino, pero la pregunta es cómo le hago entender a la gente que hoy yo ya encontré ese camino. Porque este versículo en Tomás me muestra que Tomás era un hombre, un discípulo que no se quedaba con preguntas, no se las guardaba. Él necesitaba respuestas y ¿sabes qué hacía? Soltaba la pregunta. Tomás fue un hombre que se caracterizó por eso. Y Tomás hoy en día lo conocemos porque fue el hombre que tocó las llagas. Ahora, ese hombre no se quedaba con dudas, y eso es importante. Yo no sé si en tu caminar con Dios tú has llegado a tener dudas, y yo no sé hasta qué punto esas dudas realmente las has puesto en manos de Dios. Pero algo que me enseña Tomás es que le decía a Jesús, yo no sé hacia dónde vas. Él tenía la intención de saber cuál era el camino, y la respuesta de Jesús fue muy clara: yo soy el camino. Ahora, ¿qué representa eso? Porque hoy, te lo digo claramente, el camino, dice la palabra, es Jesús. Pero ¿qué representa ese camino? Y dice la palabra en Mateo capítulo 7, el verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La tienes ahí en tu guía. Pero sabes, este versículo me hace entender el punto número 2. Yo ya sé hoy el punto 1, que es ¿quién es el camino? ¿El camino quién es? Jesús. Pero la segunda, o el segundo punto, o la pregunta que regularmente nos hacemos es ¿cómo es ese camino? Y sabes que esa pregunta es la que más se hacen
las personas que hoy no conocen a Dios? ¿Cómo es ese camino? La palabra dice que hay dos tipos de personas. Por un lado, te habla de personas que ven una puerta ancha, deciden llegar a esa puerta y caminar por ese camino ancho. Y hay otro tipo de personas que de pronto, en medio de su caminar, se encuentran con una pequeña puerta, dice la palabra, y al momento de abrir se dan cuenta que el camino es angosto. Dos tipos de personas derivados de dos tipos de puertas. La palabra me enseña a mí que la mayor parte de la gente escoge la puerta ancha. Y sabes, sería muy lógico. Si yo voy de pronto caminando y veo a lo lejos una serie de puertas y una de esas puertas es muy grande y es muy ancha, es muy lógico que la primera que voy a ver sea esa puerta. Pero la palabra dice: espacioso es el camino que está dentro de esa puerta. Mira lo interesante. Yo, estudiando esta palabra, me daba cuenta que muchos de nosotros en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, nos encontramos con esa puerta ancha. Y cuando la abrimos y nos damos cuenta que el camino es muy ancho, que es muy amplio, se nos hace cómodo entrar ahí. Yo te pregunto algo muy sencillo. ¿Qué sucedería si de pronto vas a emprender un viaje de 10, 12 horas y de pronto te das cuenta que hay dos tipos de camino? En un camino resulta que tú volteas y te das cuenta que hay 5 carriles, 6 carriles y bien asfaltados, y te dicen el tiempo 3 horas. Pero resulta que de pronto volteas y tienes otra opción y tienes otro camino, que es un camino de ida y vuelta, un solo carril, y que sabes que ese camino, siendo angosto, te va a representar mayor tiempo. ¿Cuál lógicamente escogerías? ¿Sabes? La mayoría de nosotros hemos escogido el camino ancho. ¿Por qué? Porque representa comodidad. Representa incluso poner nuestra confianza en ese camino. Lo vemos algo bonito, vemos algo bien hecho y creemos que ese es el camino que necesitamos escoger. Y la palabra dice claramente: muchos entran en ese camino y ahí se van. Pero sabes, hay un momento en tu vida en la que te encuentras con una pequeña puerta. Y esa pequeña puerta, ¿sabes a quién representa? A Jesús. Muchos de nosotros en nuestro caminar nos hemos dado cuenta que las cosas no nos han salido, que no han resultado, y de pronto tenemos la oportunidad de encontrarnos con esa pequeña puerta. ¿Sabes? Yo, reflexionando, me daba cuenta que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo sentía que yo no tenía la necesidad de Dios. Yo en ese momento vivía, yo era joven, bueno, sigo siendo joven, pero en ese momento yo tenía un trabajo que me gustaba, yo tenía un trabajo que de pronto sabía que me daba para comer y para mucho más, y realmente yo tenía una identidad ahí. Cuando yo empiezo a conocer acerca de Dios, me doy cuenta que Dios me muestra la pequeña puerta. Y sabes, yo en la vida cómoda que tenía, sintiendo que yo no necesitaba nada más, me encuentro con una pequeña puerta. Y yo me di cuenta que esa pequeña puerta muchos de nosotros la vamos a encontrar no por lo bueno que hemos sido, no por lo bien que hemos hecho las cosas. Nos la vamos a encontrar cuando Dios, en su misericordia, nos muestre que nosotros tenemos un tiempo nuevo, un tiempo de oportunidad. Y te voy a decir por qué. Resulta que cuando yo conozco esa puerta y la abro, me doy cuenta que sí, el camino era muy angosto. Yo volteaba a ver a la gente que ya conocía del Señor y yo decía: yo no quiero ir para allá, porque yo creo que los obligan, porque yo creo que les dicen lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y sabes, yo me daba cuenta que el camino que yo vivía era un camino más cómodo para mí. Pero cuando Dios me presenta la puerta y cuando yo tengo un encuentro con Jesús, me doy cuenta que ese camino representa un nuevo reto. Ahora, cuando yo voy a la palabra y yo veo lo angosto que puede ser el camino, yo recuerdo que para llegar a esa reunión familiar que te platicaba, mis papás son de Zacapu. Y para llegar a Zacapu, no sé si aquí alguien conoce Zacapu, un lugar donde Dios habita.
para llegar ahí hay que ir por un camino que no solo es angosto, sino además está lleno de baches y lleno de topes. Hace unos días platicaba con una persona que me dijo que un día fue para allá y se le hizo el camino más pesado. Pero sabes, cuando me platicaba ella su experiencia, yo me di cuenta de algo. El camino ancho, al que estamos acostumbrados a recorrer, al que estamos acostumbrados a vivir, es un camino que parece cómodo. Pero cuando tú vas manejando en esa supercarretera, pasa mucho que de pronto te distraes. Lo ves tan espacioso, lo ves tan grande, que puedes caer en la tentación de distraerte y no pasar nada. Pero en el camino angosto, ¿cómo es? ¿Qué sucede cuando tú vas manejando en ese camino angosto? Tú tienes que estar pendiente de dónde estás conduciendo. ¿Por qué? Porque al ser tan angosto ese camino hace que tus sentidos estén puestos en lo que tú estás haciendo. Y sabes, yo entendí algo a través de esto. Yo entendí que cuando Dios a mí me trajo a sus pies, lo primero que me hizo fue salir de una zona de confort. Sabes, los caminos de Dios no son fáciles, pero sí dice la Biblia que son los mejores. Y yo no sé si tú lo crees, porque muchos de nosotros, para salirnos de este camino, muchas veces le pedimos a Dios garantías. Si yo me voy a salir de mi zona de comodidad, Señor, y tú me vas a llevar allá, dame garantías. Y sabes que muchas veces los caminos de Dios no tienen garantías. La garantía es creer que si tú estás confiando en Dios y Dios te puso en ese camino, Dios te va a llevar al mejor destino. Pero si tú estás esperando garantías como las que tienes acá, tal vez te vas a quedar esperando durante mucho tiempo. Algo que me sucedió hoy en la mañana cuando estábamos orando fue entender lo que representa la gracia. El domingo pasado el pastor hablaba acerca de una dádiva, no sé si recuerdas, la dádiva que representaba ¿a quién? Jesús. Dice la palabra que la gracia, ¿quién es? La gracia es Jesús. Y la gracia se define como un regalo, ¿cierto? Ahora, fíjate lo que Dios me mostraba hoy en la mañana. Ayúdame, Sebastián. Lo puse de ejemplo también en la mañana. Resulta que Él es Jesús. Y resulta que yo me encuentro caminando en mi vida con situaciones, con problemáticas, y un día yo me encuentro con Jesús. Y Jesús representa esa gracia. Jesús representa un regalo que tal vez yo no merecía. Yo me encontraba acá tomando decisiones, caminando a través de las cosas que yo pensaba, de la manera en que yo quería hacer las cosas, pero un día me encuentro con Jesús. Y dice la palabra que Jesús es la gracia, ¿cierto? Ahora, la gracia, por definición, en la palabra dice que la gracia es la que te abre las puertas, ¿cierto o no? Ahora, cuando dice la palabra que Jesús es la gracia, pero que Jesús también es la puerta, esa pequeña puerta, resulta que cuando yo tengo un encuentro con Él, Él se regala a mí, ¿es verdad? Dice la palabra que cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, ¿qué hace Él? Entra. Ahora, sucede esto. La posición nueva que yo adopto es la posición de ¿quién? ¿Por qué? Porque Jesús entró en mí, ¿cierto? Ahora, fíjate lo impresionante. Resulta que Él es un regalo en esta posición y un regalo para mí. Pero ¿qué sucede si ese regalo yo lo llevo conmigo y yo creo que Jesús se dio a mí, pero nunca lo abro? ¿Sabes qué tengo que entender? Que este regalo tiene que ser abierto. Pero ¿sabes qué sucede cuando abro ese regalo y cambio mi posición con el Señor? Resulta que ahora el regalo para la gente, para mi familia y para mi entorno, soy yo. Yo no sé si me explico. La palabra dice, mayores cosas que Él harás tú, mayores cosas que Jesús. Pero si Jesús es la gracia y Jesús entró en mi corazón y me dio una nueva posición, resulta que ¿dónde está ahora ese regalo? Ese regalo está en mí.
Pero si yo no abro nunca ese regalo puede estar dentro de mí, pero nunca ser aprovechado. El tema aquí importante y a lo que yo quiero ir es que este regalo que representa a Jesús tiene que ser un regalo que ahora se traslade a través de mí. Yo no sé si recuerdas, pero el pastor nos daba un reto hace un par de semanas y decía: el reto es que seas de bendición para una sola persona. Yo no sé si te das cuenta que al ser de bendición y buscar ser de bendición para una sola persona, te colocas en esta posición, pero te colocas en la posición de abrir el regalo y convertirte en una persona de bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el regalo pero nunca lo abres, ¿qué sucede? ¿Sabes qué entendí a través de esta experiencia en casa? Que por más que yo hablara y por más que yo tratara de contrarrestar las preguntas en mi familia, en mi casa, yo tenía que darme cuenta de algo. No hay nada que yo pueda decir para defender a Dios, pero sí hay algo que yo puedo hacer para comprobar que efectivamente yo soy un hijo de Dios, y eso marca completamente la diferencia. ¿Sabes? Hay un estudio en un grupo que se llama Barna Group, que salieron a la calle y empezaron a hacer unas encuestas, y resulta que algo que me sorprendió es que en el mundo, como lo conocemos o como lo llamamos, a la gente que está fuera del Señor, le preguntaron cómo percibe a los cristianos. El 90% de los encuestados respondieron como un cristiano es anti-gay, o en otras palabras, un cristiano es homofóbico. Un 85% respondió que los cristianos eran personas criticonas, personas que se creían mejor que los demás. Y un 80% de esos encuestados respondieron que los cristianos eran hipócritas. Y yo no sé qué te genera a ti esa percepción, pero algo que yo recibí de parte de Dios cuando leí esas estadísticas fue: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con esa información? La pregunta que yo me hacía es: ¿qué tengo que hacer? Y sabes, recordé esta reunión familiar porque me di cuenta que no hay nada que yo pueda decir para contrarrestar esa opinión que ellos están teniendo. Pero hay mucho que yo puedo hacer para demostrar que a mí no me importa la opinión del mundo, a mí me importa la opinión de Dios como mi papá. ¿Sabes? A mí Dios no me mandó a meterme en esos cuestionamientos, a mí Dios no me está enviando a ponerme como el abogado para decir lo contrario de lo que está opinando el mundo. A mí Dios me llamó para cambiar este mundo a través no de lo que digo, sino a través de lo que yo hago. Muchos de nosotros hemos perdido el tiempo tratando de comprobarle a la gente, de tratar de comprobarle a nuestra familia que yo cambié. Y no nos damos cuenta que eso lo único que hace es que ellos mantengan su posición. ¿Y sabes por qué? Porque ¿de qué te sirve llegar a casa y decirle cambié? Dios me tocó y hoy cambié. Si el día de mañana te vas a equivocar y lo primero que te van a decir es ¿no que habías cambiado? Yo no sé si te ha pasado o me pasó solo a mí, pero sabes, entenderlo, me di cuenta que me traía una libertad. No hay ninguna discusión en la que yo me tenga que meter para comprobarle al mundo que Jesús está cambiando mi vida, pero sí hay muchas cosas que yo puedo hacer para demostrar que mi Dios, el día que me tocó, me cambió la vida y hoy yo quiero enfrentar la vida de una manera diferente. ¿Sabes? Angosto es el camino, dice la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros abrimos esa puerta, tenemos que tomar una decisión, la decisión de emprender ese camino. Porque estos versículos nos muestran que hay dos puertas, pero es muy diferente cuando tú llegas a la puerta y la abres y te quedas ahí, a cuando abres esa puerta y no solo te quedas ahí,
sino que decides emprender un camino. Y muchos de nosotros hoy aún estamos a los pies de Cristo, abrimos la puerta, pero no hemos emprendido el camino. Y sabes, hay una tercera pregunta ahí en tu guía que dice: ¿qué necesito para andar en el camino? Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabes? Estos versículos me enseñan que hay 4 cosas que hacen que yo pueda andar en el camino de Dios. Y si yo hago estas 4 cosas, va a ser muy fácil que la gente se dé cuenta del camino que yo estoy recorriendo. El primero de ellos es obediencia. Dice el verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes? Este versículo es un versículo esencial. Muchos de nosotros nos quedamos con la última parte porque suena muy bonito. ¿Qué pasaría si Dios viniera y te dijera: pide lo que quieras y lo que me pidas va a ser hecho? Suena muy padre, pero sabes, la primera parte habla de permanecer. Hay una condición. Y cuando yo obedezco lo que Dios me está instruyendo, es cuando realmente yo empiezo a emprender el camino. Sabes, muchos de nosotros nos hemos conformado a venir a la iglesia, a recibir una palabra de parte de Dios y salir y ser los mismos. ¿Y sabes que eso no representa a nuestro Señor? Jesús fue un hombre que, estando en donde estuvo, en el tiempo en el que estuvo, vio la necesidad de la gente y hizo las cosas, actuó. No solo se quedó a establecer una opinión, él fue un hacedor. La obediencia hace que yo salga de este lugar y empiece a hacer lo que Dios me mandó. Te pongo un ejemplo muy claro. Muchos llegaron a los pies de Cristo con una familia destruida a causa de los problemas, a causa de las situaciones. Y Dios vino un día y te dio una palabra. Oraron por ti y de pronto te dijeron: Dios dice que va a restaurar tu familia. ¿Cómo te sentiste ese día? ¿Sabes? Saliste de aquí con una esperanza de que Dios tocara tu vida, de que Dios tocara tu familia y las circunstancias cambiaran. Pero te voy a dar la clave de que eso suceda. Lo más importante es que salgas tú con esa oración, la hagas una manera de vivir y empieces a tomar las acciones que necesitas tomar. Yo te dije que Jesús cambiaba de posición cuando era un regalo. Dice la palabra que cuando voy caminando Jesús va conmigo. ¿Es así? Pero sabes, las cosas no van a cambiar hasta que tú no te actives a que las cosas realmente cambien. Te voy a decir por qué. Porque la obediencia representa que tú entiendas que Dios va a restaurar tu familia, pero la va a restaurar a través de ti. Y muchos de nosotros estamos esperando todavía que Dios venga y restaure la familia sin hacer nada nosotros. Y eso no es así. ¿De qué serviría que Dios te escogiera, que Dios te predestinara y te justificara para dejarte igual? ¿Sabes? Yo entendí que si Dios iba a hacer algo en mi familia, me iba a usar a mí. Yo no sé si te das cuenta, pero Pablo en Filipenses, cuando llegó a esa puerta y se encontró con Jesús, abrió la puerta y dijo algo bien importante, y está en Filipenses capítulo 3 verso 12. Y ese es el segundo punto: la perseverancia.
Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, me extiendo ¿hacia dónde? Hacia lo que está adelante. Sabes, no sé si te das cuenta de algo, pero el día que tú llegaste a esa puerta, tienes que entender que para poder proseguir a la meta tienes que dejar atrás lo que sucedió, no importa lo que haya sido. Te voy a decir algo que entendí a través de esta palabra. Dios va a restaurar una familia aún a través de aquel que la destruyó. Y yo no sé si me estás entendiendo, pero tal vez fuiste tú la persona que comenzó la destrucción en esa familia. Pero quiero que sepas que si Dios te alcanzó y Dios te puso al pie de la puerta, es porque Dios te quiere usar a ti. Yo no sé si estás esperando que la restauración venga por arte de magia. Hoy en este tiempo Jesús ya no está físicamente, pero la palabra dice que Jesús está dentro de mí. Y si Jesús va a actuar para recuperar a mi familia, ¿sabes a través de quién lo va a hacer? A través de ti. ¿Sabes? El viernes se compartió un mensaje muy padre en jóvenes. Y vino un joven y me dijo, yo salí obviamente tocado por la palabra y llegué a la casa. Me acerqué con mi papá y le dije, papá, perdóname. Y a mí me encantó escuchar eso, porque fue un joven que saliendo del viernes, saliendo de recibir una palabra, fue en obediencia y actuó. Y a mí me encantó, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Tú tienes que salir de un domingo, de una reunión de oración o de un lugar en donde te dan una palabra y saber que Dios te va a usar a ti para accionar esa palabra. ¿Sabes? Ese joven llegó y le dijo perdón. Y después me dijo, no recibí el resultado esperado. Y sabes, también me dio tristeza, porque muchas veces somos duros. Cuando alguien quiere cambiar, somos duros y ponemos una barrera. Pero sabes algo que necesitaba entender y que necesita entender ese joven, que tiene que dar el segundo paso, que es la perseverancia. Sabes, muchos de nosotros salimos de la iglesia convencidos de que Dios va a cambiar nuestra situación y damos pequeños pasos de fe, pero cuando recibimos una respuesta que no queremos, nos detenemos. Pablo fue un hombre que yo no sé si sepas, pero atacó a la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia y no los perseguía solo para saludarlos. Y sabes, me impresiona que Jesús, que Dios usó a un hombre que perseguía a la iglesia para después convertirlo en un hombre que formó y edificó a una iglesia. Cuando tú llegues a la puerta, date cuenta de algo. Esa puerta es una puerta de oportunidad. Cuando llegues ahí, ábrela, voltea atrás como hizo Pablo y olvida lo que está detrás. Porque muchos hijos de Dios hoy no han dado los pasos correctos a causa de voltear y darle mayor importancia a lo que está atrás que a lo que Dios te prometió hacia adelante. Yo no sé qué te haya prometido y yo no sé de dónde Dios te sacó, pero Dios no te sacó de un lugar para que estés recordando ese lugar. Dios te sacó de ese lugar para ponerte en una nueva posición y darte cuenta que si Él te abrió la puerta es porque hay un camino que recorrer. Sabes, hoy ese joven lo que tiene que entender es que él actuó en obediencia, fue y le pidió perdón a su padre. No encontró la respuesta, pero él tiene que perseverar. Él tiene que darse cuenta que el camino en Cristo es para aquellos que perseveran. Josué fue un hombre usado por Dios después de Moisés, que entendió lo que representaba perseverar. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué? Le dijo: levántate
porque te he escogido a ti para conquistar esa tierra, para llegar a esa tierra. Y solo le dijo algo, le dijo: solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabes qué representa el esfuerzo? Hay algo que me encontré dentro de la palabra, y la palabra esfuerzo es una palabra griega que dice agonizomai. Agonizomai, esforzarse, se deriva de esta palabra griega, y de ahí sale otra palabra que se llama agonizar. ¿Sabes? El esfuerzo muchas veces va a representar agonía, muchas veces va a representar desgaste, pero Dios nos mandó a esforzarnos y a ser valiente, porque hay un destino que conquistar. Si hoy eres un hijo de Dios que cuando sale de este lugar convencido de la palabra y llegas a tu familia, a tu casa y a tu negocio y no te encuentras la respuesta que esperabas, yo te digo algo de parte de Dios: permanece, esfuérzate. No importa si eso duele, porque los pequeños cambios son los que logran las grandes recompensas. ¿Sabes? Cuando a mí Dios me ha confrontado en mi casa, en mi familia, Dios muchas veces me ha dicho: Jairo, ve y pide perdón. Y me cuesta horrible pedir perdón. Y más cuando piensas y crees que tienes la razón. Pero muchas veces Dios a mí me ha dicho: ve y pide perdón, porque tú eres el varón de tu casa y tú eres el que va a marcar el nuevo destino para tu familia. Porque si tus hijos te ven a ti pidiendo perdón, ¿sabes qué van a hacer tus hijos? Lo van a hacer. Muchos de nosotros hoy nos hemos desgastado en el camino por no querer obedecer lo que Dios ya te dijo. Sí, Dios va a restituir tu familia y te pido que lo creas, pero Dios lo va a hacer a través de ti. Y Dios lo va a hacer a través de tus pequeñas decisiones. No seas un hijo de Dios que cuando ve que alguien está tratando de cambiar y tratando de darle vuelta a sus circunstancias, no seas tú quien lo frene. Porque el camino de Dios es un camino activo. No confundas el movimiento con el progreso, porque Dios representa progreso. Es muy distinto si yo abro la puerta, me pongo en el camino y me muevo, porque moverse lo puedo hacer de muchas maneras, pero progresar es caminar hacia adelante. Y Dios te llama a ti, iglesia, a caminar hacia adelante, porque cuando tú lo hagas, la gente a tu alrededor va a cambiar. No va a haber nadie que pueda decir que Dios no está haciendo una obra en ti, porque lo que tú estás haciendo es vencer tus propias limitaciones. ¿Sabes? El tercer punto representa la santidad. Y esta palabra está en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Dice: sino como aquel que os llamó es como santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No hay otra manera de demostrarle a la gente que estás caminando el camino de Dios más que hacer lo que Jesús está haciendo en este tiempo. Sal, enfrenta las cosas y camina en fe. Da pequeños pasos. Pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Y no importa si esa persona te da la respuesta que tú estás esperando. El primer paso es la obediencia, y cuando tú lo haces, Dios va a traer bendición a tu vida. Persevera cuando los resultados no sean los que tú esperas. Mantente en el camino. No te salgas de ahí. No te detengas, porque el camino de Dios es progreso, es avance. Y muchos hijos de Dios nos hemos detenido en el camino a causa de no encontrar las respuestas a lo que queremos. La santidad representa reflejar a Cristo, que Cristo está en mi corazón. Tal vez
Cuando yo volteo atrás me doy cuenta que yo fui un hombre que tomó muy malas decisiones, que tuve muy malas amistades, que me junté con gente que no debía. Pero cuando yo conozco a Cristo, yo ya no puedo regresar ahí. Yo ya no puedo ser ese hombre que llega con mis antiguos amigos y se comporta igual que siempre se comportó. ¿Sabes? Hace unos días una persona me decía que cuando él recibió a Cristo comenzó a cambiar y regresó al lugar donde estaban sus amistades. Y ¿sabes? Le pusieron un apodo. Le decían hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque no nos damos cuenta que a veces regresamos al lugar de donde Dios nos sacó a comportarnos igual que como éramos y que como fuimos. Y Dios nos tocó y Dios nos cambió para traernos a un entorno diferente, para que seas tú aquel que empiece a hablar de una manera diferente en ese lugar. Y no importa si te dicen hipócrita, lo que importa es que tú te estés dando cuenta que estás cambiando, que estás tomando las decisiones correctas. El punto final es el amor. Juan capítulo 13 verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Sabes? Todo se basa en el amor. Cuando yo conozco a Dios, cuando Jesús viene a mi vida, yo me doy cuenta que Jesús me amó. Si algo yo tengo claro es que yo no siempre he estado con Jesús, pero Jesús siempre ha estado conmigo. Y eso marca completamente la diferencia. Yo tengo que amar lo que hago. Yo tengo que emprender un negocio poniendo a Cristo al frente. Todo lo que tú hagas, pon a Dios en primer lugar. Porque si hay alguien que nunca te va a fallar, es Él. Porque si hay un camino que recorrer, se recorre mucho más fácil cuando vas agarrado de Dios. Yo no sé, Dios, qué está haciendo en tu entorno o en tu familia, pero quiero que entiendas algo. Dios está buscando Pablos que un día persiguieron a su iglesia, pero un día tuvieron un encuentro con Jesús y Jesús los cambió. Yo no sé si te das cuenta, pero Él va a hacer las cosas a través de ti. Lo importante es que comiences a creerlo, es que comiences a dar pequeños pasos de fe. Te voy a pedir que te pongas de pie, porque vamos a terminar. Sabes, durante toda esta serie, Dios nos ha puesto pequeños retos. Nuestro pastor nos ha dicho: si dormías de un lado, ponte de otro, y empieza a generar pequeños cambios. Es fácil cuando vamos a la palabra y la palabra nos dice que mayores cosas que Jesús haremos nosotros, pero nos enfocamos en los milagros, nos enfocamos en las obras, en cómo Él sanó, en cómo Él le devolvió la vista. Pero ¿qué si el camino representa sufrir lo mismo que sufrió Jesús? ¿Qué si ese camino representa ser humillado, ser etiquetado como lo hizo o como lo sufrió Jesús? Queremos la parte buena, porque eso nos da esperanza, pero queremos obviar la parte mala. Y no nos damos cuenta que en ese proceso crecemos. Hay pequeños cambios que tú tienes que hacer en tu entorno, en tu familia, en tus negocios, para que las cosas vayan bien. Dios ya te entregó palabra, Dios ya te entregó profecía, Dios ya te dijo que va a restaurar tu economía, tu familia o aquello que tenga que restaurar, pero tienes que entender que Jesús lo hace a través de ti. ¿De qué sirve que todo el mundo cambie si tú no cambias? ¿De qué me serviría que mi familia se entregue todo a los pies de Cristo si yo no lo quiero hacer? Vamos a adorar, iglesia, vamos a ponernos en manos de Dios. Y yo te pido algo en este tiempo: recuperemos cada una de esas palabras, créelas, hazlas tuyas, aprópiate de ellas. Pero cuando llegues a la puerta y te encuentres nuevamente con Jesús, haz algo que Jesús está esperando. Lo único que Él necesita de tu parte es que des el primer paso, porque Dios va a hacer todo lo demás. Lo que importa es cuando tú das ese paso, aun cuando veas un abismo allá abajo, pero entiendas que el único que te soporta en ese paso es Dios. ¿Estás lista, iglesia? Vamos a adorarle, vamos a ponernos en las manos de Dios.
y vamos realmente a darle gracias, porque si hoy estamos aquí es gracias a la misericordia de Dios.